Saludos y bienvenidos a la habitación de los crímenes y el mindfulness. No porque aquí me dedique a matar gente, sino porque aquí me dedico a hablar de crímenes cuando no estoy haciendo mindfulness, meditación, o por lo menos lo intento. Para ser un primer vídeo de crímenes, la verdad es que el de Piris no estuvo nada mal. Es bastante preocupante que la gente me conteste y me diga me he descojonado con el vídeo, cuando yo estoy hablando de que mataron a alguien, pero bueno. Como nota positiva, bueno, la gente me ha dicho que les gusta cómo lo explico, porque al menos así no te vas con traumita a la cama. Hoy os traigo otro caso, pero es que este caso es la repanocha, es la polla en bicicleta, porque es que llegó a tener hasta un récord Guinness de muertos. Os vengo a hablar de un culto, una secta, un líder de masas y gente que se quitó la vida, aunque bueno, unos cuantos no se quitaron la vida. Les obligaron a hacerse la morición porque dijeron, tú de aquí no sales vivo, así que o bebes o te lo hago beber. Y os voy a hablar de Jonestown y concretamente de nuestro amigo del día, Jim Jones. Jim Jones, el Jaimito de Indiana. Para hablaros de este líder de masas que consiguió, porque sí, porque consiguió que hubiese una masacre y que muriese mogollón de gente, pues os tengo que poner en situación. Jim Jones nació en 1931 en Crete, Indiana. Sus padres fueron James Thurman Jones y Lynette Putnam, que siempre me equivoco y digo Putman, no sé por qué, pero bueno, Putnam. James Thurman Jones luchó en la Primera Guerra Mundial y empezó a tener, a raíz de eso, problemas de salud patodica su vida, porque mientras estaba luchando en las trincheras les echaron un gas que le afectó a los pulmones, y eso hizo que el resto de su vida estuviese enfermo y que tuviese tantos problemas de salud que no podía trabajar. Y acabó casándose con Lynette Putnam, que era su enfermera. Deduzco que fue la enfermera o una de las enfermeras que se ocuparon de él después de haber luchado en la Primera Guerra Mundial. El padre de James, de Jim, hablaremos de Jim porque James Thurman Jones era el padre, ¿vale? Entonces Jim era el hijo, pero también se llamaba James Warren Jones. El padre de Jim, James Thurman, a raíz de estos problemas de salud, pues recibía una pensión militar, pero no era suficiente para cubrir los gastos de una familia de 3. Entonces él lo que intentaba era ganar un poco de dinero pues haciendo trabajos de reparación en el vecindario. En 1934, cuando hubo la Gran Depresión y por impago los desalojaron de la casa donde vivían, y los familiares que tenían pues les compraron una... Por la palabra que encontré, la traducción literal sería choza, porque es que además no tenía ni luz ni agua, no tenía ni nada, ni fontanería ni hostias varias. Intentaron entonces, aparte de estar viviendo ahí en esa choza que le pagó la familia, sus familiares más cercanos, intentaron dedicarse a la agricultura, pero eso también se fue al traste porque James Thurman, James padre, continuó teniendo problemas de salud y le imposibilitaban el hecho de trabajar. Entonces, cuando ya tocaba que nuestro pequeño Jim fuese al colegio, los familiares de James y de Lynetta les amenazaron con retirarles la ayuda económica que les estaban dando, a no ser que Lynetta buscase trabajo. Por lo tanto, pues Lynetta tuvo que ir a buscar trabajo. ¿Y qué pasa? Resulta que Lynetta tenía lo que se le llama instinto maternal cero patatero. De hecho, si se quedó embarazada fue, supongo que por accidente o porque era lo que se esperaba de las mujeres en aquel entonces, porque tenía cero instinto maternal. Pasaba de comer mierda, de cuidar de su hijo. La verdad es que no, como apoyo emocional, que es lo que necesita un niño, pues como que no. Y el padre, 3/4 de lo mismo. O sea, menudas dos perlas que le tocaron a nuestro pequeño Jim. Siempre viene bien entender un poco también el fondo y la infancia y la vida de según quién, que no lo justifica, pero digamos que tampoco tuvo ahí muy buen abono en el terreno. Llegó el punto en que es que no, aunque trabajase Lynetta, es que no tenían muchas veces ni para comer. La verdad es que su dieta no era muy variada, era bastante pobre, vivían como podían. El padre estaba cada 2 por 3 ingresado en el hospital,
Lineta estaba siempre currando y el niño siempre estaba solo, vagando por las calles, a veces incluso en pelotas. ¿Y quién se ocupaba de Jim? Pues las mujeres del barrio, que les daba penica, entonces pues le daban ropa, le daban comida, algún regalito y se ocupaban mayormente de él porque le daba pena, pobre crío. Si oís ladrar a la perra todo el rato dando por culo, es porque cuando le da por eso es porque está todo el rato ladrándole a los gatos y no hay maneras de que se calle, porque los provoca o le ladra a los pájaros o no sé, o a veces le ladra hasta las nubes, entonces es imposible que se calle. Y como la tengo en casa, pues no puedo grabar sin la perra de fondo. Así que bueno, en fin, aguantadla. Por favor. Una de estas vecinas que se ocupaba de él y que le daba penica y tal, pues le animó, porque era ella muy religiosa en esos tiempos, pues bueno, le animó a que se leyera la Biblia. Y el niño, pues como no tenía otra cosa que hacer, pues empezó a leerse la Biblia, se quedó fascinado con las historias que salían en la Biblia, tampoco es que sean ninguna maravilla, pero bueno. Y se llegó a aprender evangelios enteros leyéndose la Biblia, porque es que no paraba. El crío iba buscando en diferentes iglesias, iba a diferentes iglesias, de hecho se hizo bautizar en diferentes iglesias, porque claro, él, al tener esa carencia en su casa, pues él iba buscando un sentimiento de pertenecer a alguna comunidad, de pertenecer a algún sitio. Iba buscando algo porque, bueno, pues sí, pues mucha gente pues que está mal, pues que va buscando. Porque hay gente que se da a las drogas, pues hay gente que se da a rezar y se da por la espiritualidad. Lo que pasa es que nuestro pequeño Jim Jaimito, Jaimito de Indiana, ya entenderéis por qué lo digo, era un poco friki, era un poco weirdo el niño, que a mí me parece muy bien, que los niños tengan su personalidad y sus gustos y todo. Lo que pasa es que se dedicaba con la Biblia en mano a hacerle funerales y hacía que sus compañeros de barrio, sus amiguitos del barrio, pues lo acompañaran también y celebraban funerales para animales de la carretera que los habían atropellado, o sea, animales callejeros atropellados. Vamos a enterrarlo, pero le vamos a hacer un funeral en condiciones. Queridísimos hermanos, claro, ¿qué pasa? Que los padres de los niños dijeron, no te juntes con Jim porque es muy rarito el niño. Y claro, el niño se quedó sin amigos también. O sea, ya el padre y la madre pasaban de él y los niños también. ¿Por qué no? Pero no te juntes con ese porque es muy raro. Cuando digo que era el Jaimito de Indiana es porque se leía muchas veces la Biblia, se la sabía de memoria y claro, había cosas que, ¡oh, sorpresa! En la Biblia se dice una cosa, pero luego la iglesia hace otra. O Jesucristo decía una cosa, amaron los unos a los otros, pero luego la iglesia, pues como que, bueno, se toma ciertas licencias. Entonces, cuando el cura, el pastor de la iglesia, no me hace mucha gracia la palabra pastor, decía o hacía algo que con lo que no estaba de acuerdo Jim, según las escrituras, pues llegó a hacer cosas como cogerle la Biblia al pastor y meterle mierda de vaca entre las hojas de la Biblia. O otra vez que sustituyó el agua de la pila bautismal con su propia orina. Era un figura nuestro Jaimito. Cuando llega a la adolescencia empieza a fascinarse por Karl Marx, bear with me, o sea, la mezcla es la polla, Karl Marx, Joseph Stalin, Hitler y Gandhi, que incluso le llegó a decir a la que fue después su mujer que le flipaba Mao. Eran gente que movían masas y eso a él le flipaba muchísimo. Era gente que, bueno, pues movían masas, conseguían que los demás hicieran lo que ellos querían, los adoraban. Claro, una cosa que él no sabía lo que era, porque claro, ni su padre no tuvo ni cariño familiar, ni amigos, ni nada. Aparte de estudiarse a filósofos y leer un montón de libros, también estudió diferentes sistemas políticos. Pues todo eso le fascinaba. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién había ahí que movía masas, que gritaba mucho con un micrófono y que era la polla en bicicleta porque yo soy lo más grande del universo? Adolf Hitler.
por llevar la contraria, como weirdo que era, pues claro, a ver, en Indiana, pues todos estaban a favor de estar en contra de Hitler y de los nazis. Y él no. Él se empezó a interesar por el partido nazi. Claro, normalmente se dice nazi, pero es que es nazi, porque viene de Nationalsozialismus. Entonces es como nazi. Pero bueno, en fin, se empezó a aficionar a, bueno, pues se empezó a interesar por ese hombre con bigotito, bajito, moreno, que quería que hubiese una raza aria con la que él no hubiese entrado ni con calzador. Pero bueno, una cosa que siempre me fascinará de Hitler. En fin. Dices, pero ¿alguien no le dijo a este buen señor que él no era ario? Es que claro, él se ponía ahí con el micrófono. Y claro, y la gente, ¡eres la polla, tío! Pues eso a Jim le llegó a la patatita, porque él quería ser así, él quería ser puto adorado. Viendo todo esto, aunque me parece muy curioso que siendo tan fan de todo esto de Adolf Hitler y el partido nazi y tal, él se empezó a fijar en el trato diferencial que se les daba a los afroamericanos, porque recordemos que estaban en aquella fantástica época en la que, no, aquí los negros no pueden entrar, aquí solo blancos, no, aquí esto, váter solo para negros, váter solo para blancos, restaurantes, aquí negros no. Entonces, claro, él empezó a ver que había en la sociedad actual de ese momento, había mucha marginación a quien era diferente, por color, por su orientación sexual, etc. ¿Y ahí qué pasa? Que si ya se llevaba mal con sus padres o porque sus padres pasaban olímpicamente de él, y como buen adolescente que tiene que llevarle la contraria a sus padres para como llamar un poco la atención de decir, hola, existo, me habéis tenido y existo, pues tenía muchas discusiones con su padre, porque su padre, además, James Thurman, James padre, era de una rama del Ku Klux Klan situada en Indiana. De puta madre. O sea, vamos mejorando, James? Vamos mejorando como padre. Jim y James pues tenían muchas discusiones y llegaron a estarse muchísimo tiempo sin hablar, padre e hijo, porque Jim tenía un amigo que era afroamericano y James, padre, James, no quiso dejarlo entrar en casa. Porque claro, eres del Ku Klux Klan, ¿cómo vas a dejar entrar un negro en tu casa? Hombre, por favor, es que, hijo mío, es que tendrías que entender de qué va lo del Ku Klux Klan, tío, es que, por favor. En 1945... ya la relación familiar, la relación entre los padres no iba muy allá, entonces se separan, a mí me salía como que no era separación, sino anulamiento de matrimonio, anulación de matrimonio, y tanto Lynetta como su hijo Jim se trasladan a Richmond, Indiana, también todo se queda en Indiana, pero se van ellos dos solitos por otro lado, al padre que le den por culo, porque ya están hasta el huevo de Ku Klux Klanero este que está siempre de hospital en hospital y tiro porque me toca y que era más rancio que ni sé. De hecho, en la foto ya la verdad que con la cara paga. Mientras tanto, Jim tiene que seguir estudiando porque todavía está en el instituto. Y en 1946, cuando todavía tiene 17 años, que aún no ha acabado el instituto, empieza a hacer prácticas como se le llamaría auxiliar en un hospital. Auxiliar nivel limpiar botas, mover partes de cuerpo amputadas, etcétera. Pero eso a él le encantaba, eso luego más adelante le hizo querer ser médico. Dices, qué guay. Se pone a trabajar, porque si en el 45 se mudaron a Richmond y se separaron los padres, la familia le dijo a Lynetta, te va a quedar sin un puto duro, Antonia, porque esto no puede ser, es que esto, separarse en esta época, eso es muy feo, muy feo. Ahora que tienes una separación cada 2 segundos, pues no, pues antes era muy feo, eso estaba muy mal. Entonces le dijeron, te quedas sin pasta, nena. Por eso él empezó a trabajar de auxiliar en el hospital mientras estaba estudiando. Y en 1948 se graduó en el instituto con honores, porque era buen estudiante. Es que el tío tenía coco, El tío tenía coco, era muy inteligente, porque si no, no hubiese hecho todo lo que hizo después. Allí, mientras estaba haciendo estaba haciendo de auxiliar, conoció a la que sería su mujer,
Marceline Mae Baldwin, que en ese momento estaba haciendo prácticas de enfermería. Entonces, pues empezaron a salir. Luego, además, en el 48, cuando ya se había graduado en el instituto con honores, pues se fue a la Universidad de Bloomington, Indiana, porque su intención era ser médico. Lo que pasa es que al cabo de poco ya se le pasaron las ganas. Era como, no, ahora no quiero ser médico, ahora quiero ser un movedor de masas. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Pues ¿a quién no le va a gustar decir algo, cualquier cosa, y que la gente, ¡yeah! ¡Eres genial, tía! ¡Te adoro! Era un influencer o era un influencer wannabe de su época, porque él quería ser influencer. Hostia, ahora Jim Jones, ahora en la actualidad, con un TikTok, joder, le iba a liar parda. En uno de esos discursos de esa época de Eleanor Roosevelt, política, porque él también le interesaba el tema político. Es que a él le interesaba el tema de religión, pero también político. Mezclaba churras con merinas, pero bueno. Se quedó impresionado por el discurso de Eleanor Roosevelt hablando de la diferencia que tenían los afroamericanos, de las dificultades que tenían y bueno, de que no podía ser, de que estuviesen tan marginados. Entonces empezó a interesarse por el comunismo y por ideas así políticas más radicales. En aquella época, no radicales porque fuesen malas, sino porque en aquella época era todo muy conservador, entonces claro, si tú pensabas fuera de lo de... Si tú pensabas que los negros y los blancos eran iguales, ya eras radical. Eso ya... Pues eso. Hoy en día, pensar por ti mismo es ser radical también. Jim y Marceline se casaron al cabo de un año de que él empezase a estudiar en la universidad. Se casaron en 1949, pero la relación no fue flors y violas, no fue ninguna maravilla, porque además tenían siempre constantes discusiones con la religión, porque se ve que ella tenía la convicción de que él era cristiano, pero él le dijo que no... Unos líos. Yo no he entendido nunca esto que si metodista, que si cristiano, que si ortodoxo, que si... Mira, de verdad, o sea, tan difícil es ser buena persona y ya está. Ser buena persona, no hacerle mal a nadie, ser empático, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti y punto pelota. Luego ya todas esas marcas es como, yo qué sé, como este producto es marca tal, pero luego tienes la marca... Bonpreu, la marca Carrefour, la marca Hacendado y la marca no sé cuánto, pues lo mismo. Pero es que al final la base es la misma. Al final la base es no ser un hijo de la gran puta. Entonces tampoco es tan difícil, ¿no? En aquella época, pues como hemos dicho, el divorcio no era una opción porque estaba muy mal visto. Entonces, pues Marceline dijo, pues me voy a tener que quedar con este Waltrapa, porque vaya tela, en fin, vamos a hacer de tripas corazón. Y mientras tanto, Jim lo que hacía era llevarse a su mujer a las iglesias afroamericanas. ¿Por qué? Porque él consideraba que las iglesias solo de blancos eran muy aburridas. En eso le tengo que dar la razón, porque la verdad es que yo... Joder, las misas, nene. Yo he ido muchas misas, o sea, yo no voy ahora ya a misa porque yo durante mi infancia y adolescencia he llegado a ir 3 veces a la semana a misa, entonces yo ya he cumplido el cupo. Yo rezaba 4 y 5 veces al día en el colegio, yo ya he cumplido el cupo para toda mi puta vida. Pero sí, es verdad, la gente es muy estirada, es todo como muy... que el único contacto que hay es cuando te dan la mano. Además es que te das la mano así como la paz sea contigo, hermano. En cambio, en las iglesias afroamericanas era todo como muy... Era bailes, cantar, se veía la gente como mucho más animada, era todo como mucho más una colectividad, un grupo, un sitio donde tú te sentías que pertenecías a eso, ¿no? Y de hecho empezaron a asistir a una de estas iglesias y lo recibieron con los brazos abiertos. En esa iglesia, en 1952, lo contrataron como estudiante o pastor en prácticas. ¿Vale? Entonces él estuvo así como un año haciendo como de pastor en prácticas, pero él dijo, yo quiero tener mi propia iglesia. A ver, yo quiero mandar. Las cosas como son. Él quería mandar, él quería que nadie le dijese lo que tenía que hacer ni lo que tenía que decir. ¿Qué coño hay pastor en prácticas? ¿Para que luego tú me digas lo que tengo que decir? No, yo quiero decir lo que me dé la gana. Entonces, claro, él pues dijo, pues me voy a crear mi propia iglesia. Total, hay tantas. Ya una más. Ahí me hace gracia porque en Indianápolis creó su propia primera iglesia, su capillita, y mezclaba cristianismo con espiritualidad New Age,
Ahí, yo qué sé, es que yo cuando dicen espiritualidad New Age me los imagino ahí fumando una cachimba, escuchando Vangelis, no sé, tío, Mike Oldfield, ahí, no sé. Y justicia social radical, que claro, porque él lo que quería era luchar por los derechos de las personas que eran marginadas de la sociedad. Y además en esa iglesia, en esa capilla, esa fue la primera iglesia integrada de blancos y negros en Indiana. Fue la primera. Porque claro, esto estaba muy mal visto. Blancos y negros, no, ¿para qué? No. Él tenía espíritu de contradicción y entonces pues lo hizo. Porque él realmente en ese momento creía en la causa. Y ayudar a los más desfavorecidos y a los marginados. Hasta este punto yo incluso te diría, oye, pues muy bien por ti, la verdad. Jaimito, muy bien por ti. Llegó un punto en que, porque eso llamaba mucho la atención, y llegó un punto en que la iglesia se le empezó a quedar pequeña y necesitaba penpins, porque los penpins hacen falta. ¿Y qué pasa? Que él era consciente que no podía pedirle dinero así a cholón a sus fieles, porque no tenían un puto duro, porque era gente, pues como hemos dicho, pues de bajos recursos, marginados, etc. Entonces, llegó el momento, que eso lo han hecho muchos ahí en Estados Unidos, aquí no sé, tendré que investigar a ver si hay alguna aquí en España que haga también, venga, a sacar pasta de los milagros, porque empezó a hacer milagros, pero milagritos del palo, te curó una tos. Ya veas tú cómo, ¿te imaginas? Venga, hermana, te he curado la tos a través del poder divino que me da Dios, te he curado la tos y de repente la mujer que haga... es que claro, es que es jodido, de curar eso y que te salga bien. Y curaba también migrañas, dolores de cabeza. No me duele ya, no me duele, no. Empezaba a tener gente de confianza y los infiltraba entre el público, que eso se ha hecho toda la vida también con esto de los milagros, y entonces ellos eran los que decían, sí, porque es que yo, es que tengo esto, yo, es que tal, es que el pastor Jones me ha curado, y hoy estoy en deuda con él, porque, ay, Dios mío, oh my lord, pues eso. O sea, ya empezábamos pues con los chanchullitos, pero todo en definitiva era para recaudar dinero para ayudar a más gente. O sea que, ¿lo puedes culpar? Bueno, hay gente que hace ahora crowdfunding, el crowdfunding para, yo qué sé, para quitarme un forúnculo del culo, no sé, porque es que ya realmente hay algunos que sí, que son legítimos, pero hay otros que luego, venga, estafar a la gente está a la orden del día y lo ha estado siempre. Compró otro edificio y entonces ahí ya sí que le llamó The People's Temple, o sea, el templo del pueblo, que no sé si queréis no sé si voy a seguir diciendo The People's Temple o la gente del pueblo, o sea, el templo del pueblo, el resto del vídeo, pero bueno, ahí fue donde empezó el fatídico nombre de The People's Temple. Ahí empezaron ya a salir un poco más a lo que es a la calle, hacían protestas pacíficas, a la gente pues le repartían panfletos hablando de las maravillas de ser del templo del pueblo, y una cosa que también hizo muy bien era que había restaurantes que no admitían negros. Afroamericanos, perdón, porque es que aún habrá gente que me va a decir que no puedo ni decir que esto es una camiseta negra. En fin, es que como estamos en la era de me lo cojo con papel de fumar, pues eso. Jones estuvo durante mucho tiempo triqui-tri, a piqui pala, diciendo, oye, que te va a salir bien, te va a salir a cuenta que aceptes afroamericanos en tu restaurante, porque porque él, en la iglesia, luego, durante sus sermones y todo eso, repartía panfletos con una lista de restaurantes black friendly, como si dijésemos, ¿no? O sea, decía, pues aquí en estos restaurantes admiten afroamericanos. Entonces, claro, él le decía a los restaurantes, yo voy a haceros propaganda en la iglesia y les voy a decir que van a poder venir a vuestros restaurantes y vais a ganar más dinero, porque aparte de blancos van a venir negros y entonces vais a ganar más pasta. Los restaurantes al final empezaron a aceptar y eso hacía un boca a boca y de un restaurante al otro le decía, oye,
que te vale la pena, te renta, como se dice ahora, colaborar con Jim Jones, porque vas a conseguir pasta, porque vas a conseguir que fieles de su iglesia, que son afroamericanos, vengan a tu restaurante. Entonces vas a ganar más dinero del que estás ganando ahora. Luego ya, en 1965, como que al chico le picaba el culo de que a mí esto se me está quedando corto, Indiana ya es como muy pueblerino, y se fueron a Ukiah, California. Y allí pues tenían una casa con unos viñedos y yo qué sé qué más, y convenció a varios de sus fieles seguidores que estaban en Indiana que se fueran con él a California. O sea, el tío tenía un poder de convicción de la polla. Déjalo todo y vente conmigo de Indiana a California, venga, a la aventura. Le siguieron, de hecho, 50, 60 miembros de la iglesia, que no son pocos, no son pocos. Aparte de eso, les empezó a comer el coco de que iba a venir una tercera guerra mundial y que en ese caso iba a ser como un ataque nuclear. Y claro, todo el mundo sabe que Ukiah, California, es a prueba de bombas. No sé, dices, a ver, viene una tercera guerra mundial, un ataque nuclear, tanto te da que estés en California como que estés en Indiana, pero bueno, es igual, viene la tercera guerra mundial, veniros conmigo a California. Para aquel entonces ya tenían o habían empezado a formar su Rainbow Family, porque ellos querían ser muy a lo Benetton, era la familia Benetton, porque querían tener hijos de todos los colores. No sé, a lo Angelina Jolie y Brad Pitt, pues por ahí. Primero adoptaron a Agnes en el 1954, esto fue antes de irse a California, que era nativoamericana. Luego en el 59 a Liu y Suzanne, que eran coreanoamericanos. Luego, en el 59 también, además de adoptar a estos dos, y otra que se llamaba Stephanie, pero que con 5 años se murió en un accidente de coche, trágicamente, tuvieron a su primer y único hijo biológico, Stephan Gandhi. Y en el 61 adoptaron, que fueron, supuestamente, yo lo he leído, que fueron los primeros en adoptar un niño negro, y se llamaría Jim Jones Jr. Y luego ya adoptarían alguno más, pero ellos querían hacer una Rainbow Family, de todos los colores. Cuando ya estaban en California y tenían a los niños y todo, bueno, la cosa iba más, empezaba a hacer más seguidores, y aparte Marceline empezó a tener problemas de espalda, que muchas veces pues tenía problemas de salud por culpa de los problemas de espalda, y entonces Jim empezó a tener una amante, Caroline Layton, que era una de sus seguidoras que estaba infatuated, estaba fascinada por Jim Jones. En su momento, Marceline, cuando se enteró, dijo: yo quiero el divorcio y me quiero quedar a los niños, y él, cito textualmente, le dijo: morirás antes de quitarme a mis hijos. Entonces, claro, segunda vez que ella se propone o se plantea divorciarse de este gilipollas, pero no había maneras. Entonces dijo: bueno, voy a seguir con este más tiempo. Ya la tía debía tener el coño así de aguantarlo, y se quedó con él. Al final él, dorándole la píldora, porque él además era muy abusivo con ella, emocional y sentimentalmente y psicológicamente era muy abusivo. Entonces la acabó como convenciendo de: es solo sexo, mi pareja y mi mujer eres tú, pero lo que tú no me puedes dar en la cama, por tus problemas físicos o lo que sea, pues me lo da ella, ¿no? Era como: esta solo está para follar, pero luego yo contigo hasta la muerte y con nuestros hijos. Entonces ya, bueno, ya, vale, tiene un pase. Entonces ella ya continuó, lo dejó pasar. La gente para ese entonces ya le empezaba a entregar dinero, propiedades, casas. Él además les exigía de: oye, ¿para qué te vas a ir al Kentucky Fried Chicken y luego al cine cuando ese dinero se lo puedes dar a la iglesia? ¿Para qué? Pues no te vayas al Kentucky Fried Chicken y al cine, coño, dame el dinero a mí, que yo te lo administro. Es que el tío era listo, ¿eh? Luego, en 1972, ya tenían bastantes perras, pero él quería más, y quería más gente, quería más súbditos. Entonces compraron una flota de autobuses Greyhound, que es creo que todavía a día de hoy funciona, pero son unos autobuses, una línea que se utiliza en Estados Unidos. Pues flotaron pues, unos cuantos autobuses, se subieron ahí y se dedicaron a hacer pues una romería por ciudades grandes, Los Ángeles, Seattle, etcétera,
haciendo pues el show de los milagros, el show de veniros con nosotros que somos la leche, que somos una familia unida y muy grande, blancos con negros, negros con blancos, que aceptamos a todo el mundo, que somos súper buenos. Lo que quería él era mover multitudes, que la gente viniese a verle, sumar más adeptos a su causa y además ganar más perras, porque las perras eran importantes, había que ganar dinero para mantener todo eso, para mantener luego pues todo lo que estaba haciendo con su iglesia. La gente que trabajaba para él, porque básicamente era como un trabajo, los tenía ahí trabajando, repartían panfletos entre la gente, hablando de las maravillas de People's Temple, vendían fotos bendecidas de Jim Jones que vendían a $5, me parece. Entonces, pues, de ahí pues iban sacando pasta. Y otra de las frases que decía era: súbete a mi autobús y te llevaré a la tierra prometida. El tío se creía Moisés, el tío se creía que iba a coger a todos los que eran maltratados, marginados y tal, y luego, ala, me los llevo, pero no sé si se acuerda que luego fue aquello de, bueno, Moisés, ¿y ahora qué? ¿Dónde está la tierra prometida? Bueno, pues nenes, nos queda andar mucho tiempo por el desierto y jodernos vivos de calor, y así eso ya encontraremos la tierra prometida. Continuaban con el tema de los milagros. Lo que más flipaba a la gente cuando iban de tour, porque iban de gira, eran como los Rolling Stones, iban por ahí, por las ciudades, y en lugar de hacer conciertos lo que hacían eran milagros, y la gente flipaba con los milagros, porque ya no se quedó con el tema de toses y migrañas, no, es que fue a más. Que si curó cánceres, que si curó piernas rotas, que si te curó la vista, y de hecho de eso tenéis vídeos. O sea, el tema de Jonestown es perturbador porque tenéis muchos vídeos, muchos testimonios. Me he estado chupando yo que sé cuántos, porque desde hace tiempo, porque este tema a mí desde hace meses y meses y meses y meses me tenía fascinada. Es que hay de todo, o sea, podéis ver de todo. Por exmiembros que luego hablaron con reporteros, medios de comunicación y tal, por exmiembros se sabe que, por ejemplo, y en un vídeo lo podéis ver, a una mujer le quitan una escayola, como diciendo, tienes la pierna rota, pero yo te la he curado, y venga, y le quitaban la escayola, y venga, hermana fulanita, ponte a correr. Se ponía a correr y a saltar por todo el pabellón, y la gente flipando, la gente aplaudiendo, y ¡wow! ¡Que le ha curado la pierna rota! Pues resulta que a esta mujer la habían drogado previamente, luego le habían escayolado mientras estaba dormida, le habían escayolado la pierna, y cuando se despertó le dijeron que es que se había caído y se había roto la pierna. Claro, en aquella época, vamos a ver, es que estamos hablando de los 70, ¿vale? Entonces ahora vamos muy de listos, de uy, pero ¿cómo no sospechó? ¿Pero cómo no hizo no sé qué? Es que ahora somos muy listos todos con un móvil y con las noticias en la puta mano, pero es que antes no era así. A ver si nos metemos un poco en la cabeza de que antes dependías más de básicamente lo que te dijese la gente o de lo que te dijese los periódicos. Entonces, bastante más crédulos. Hoy en día también hay mucha gente muy crédula. Véase que hay gente que todavía se fía de que todo lo que sale en las redes sociales es verdad. Pero bueno, pero es que aquella era otra época y eran otros tiempos. Entonces, claro, ella pues pegando saltos y corriendo y tal. Hubo otro caso de una mujer que tenía cáncer. En su momento, Jim Jones hizo como que la curaba por el poder del Dios divino. Supuestamente le decía, bueno, pues ya está, ya te he curado el cáncer. Y al cabo de nada, pues supongo que, claro, se siguió encontrando mal, le salieron las pruebas, seguía teniendo cáncer, y ella pensó que era culpa suya por no haber creído suficientemente fuerte en Jim Jones. Y entonces rechazó el tratamiento y dijo que lo que iba a hacer era rezar más fuerte, rezar más a menudo y más. La acabó espichando. Claro, lo siento, pero a mí, aunque me venga gente diciendo que sí, porque seguro que hay algún flipado que me lo dice, o que lo dice así en general, rezar no te cura el cáncer. Mi ciela. Como eso, habían cientos de historias, pero eso, claro, era lo que explicaban los exmiembros. Pero la gente que estaba ahí metida en el meollo y que estaban, wow, 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 hace milagros el tío, pues claro, no se daban cuenta. Lo mejor de todo del tema del cáncer, porque es que el tío tenía su... ¿Sabes el meme del negro este que hace? Era muy listo el tío, porque entonces
cuando tenía ahí todo un pabellón lleno, en una de sus tours, decía un nombre al azar de la lista de gente que había por ahí, fulanita, tienes cáncer, que a lo mejor ni tenía cáncer, que a lo mejor esa persona ni tenía cáncer. Y de repente, claro, iba, porque decía, voy a proceder a tu curación, pero claro, primero... Dios sabe por qué, porque ya me dirás tú, coño, si eres tan poderoso, pues no tienes ni que hacer esto. Se ve que había gente de la más alta confianza o más, bueno, en los que más confiaba Jim Jones, que iban, decían que eran enfermeros o que iban de enfermeros, tanto hombres como mujeres, iban a esa persona, le hacían como que le limpiaban la boca, o como esto, lo de los palillos estos, y le limpiaban bien la boca, que dices... Y si el cáncer está en el pito, ¿para qué coño me limpias la boca? Es que no... El concepto de lo de limpiar la boca y tal, y prepararla para que Jim Jones desde el podio hiciese así, ya estás curada, me parece flipante que nadie se preguntase el por qué. Pero, vuelvo a decir, la gente era muy inocente en aquella época y realmente querían creer y querían sentirse parte de esa comunidad y de esa iglesia. Entonces, aprovechaba... enfermero o enfermera que estuviese haciendo eso, aprovechaba que estaba haciendo eso en la boca del tal, y con un poquito de higadillo de pollo que tenía en la mano previamente, se lo echaba ahí como quien... o sea, ahí como el piedraíta haciendo trucos de magia que nunca le ven lo que hace con las manos, pues lo mismo, riquitiqui, y le metía el higadillo de pollo. Y entonces, claro, ¡ay! El otro empezaba ahí a toser, porque claro, no te jode, te meten un higadillo de pollo en la garganta, pues no vas a toser. Claro, empezaba ahí que le entraban las arcadas, y entonces la enfermera, ¡escupe, escupe! Y Jim Jones pues se ponía ahí, ¡oh, escupe el cáncer, escupe! Que te estoy curando! Entonces escupía en la mano del enfermero o de enfermera el cacho de lo que se le hubiesen tirado en la boca, y ¡ay, mira el cáncer! Y se lo iban enseñando a todo el mundo, y ¡hostia, que está curada, la ha curado el cáncer! Claro, eso a la gente, vamos, los volvía locos. Entre eso y que él hablaba, pues eso, de sentirse de una comunidad, integrado, todos somos iguales, eso era el boom. En aquella época era como muy rompedor, y claro, la gente, pues, iban todos ahí en masa. Entonces, claro, eso le fue de fábula. Una cosa que hizo bien Jim Jones es que con todo el dinero que ganaba con esto, empezó a abrir tiendas en las que la gente podía donar cosas, ropa, objetos, y luego lo vendían como de segunda mano, más barato. Entonces, para la gente que tenía pocos recursos, pues les iba de puta madre comprar cosas así más baratas, de segunda mano. También empezaron a hacer comedores o repartir comida gratis en zonas de bajos recursos, de gente muy pobre, pues les daban comida gratis. Y una de las cosas más importantes que hizo fue que jóvenes que querían estudiar, que querían ir a la universidad, pero no tenían recursos, pues él les pagaba la universidad, les pagaba como una beca, y podían ir a la universidad gracias a The People's Temple, porque todo eso lo pagaba el dinero que reunía Jim Jones de todo lo que le daban sus adeptos y todos sus seguidores. Cada vez fueron siendo más, y al final acabaron trasladándose, lo que era la sede central, acabó trasladándose al centro, al meollo de San Francisco, ojito. Pero claro, también la gente empezaba a estar un poco lavada del cerebro, porque ellos, la mentalidad era, lo que decían sus seguidores, los miembros de The People's Temple, era: si no piensas como nosotros, te intentaremos convencer para que pienses como nosotros. Y si al final no lo logramos, es que eres el enemigo. O sea, tampoco os choque mucho, porque hoy en día pasa lo mismo en redes sociales. The current thing. Si tú no piensas como piensan todos los que están ahora de moda, que hay que pensar esto y esto y esto, eres nuestro enemigo. Y te estarán dando la turra y machacándote hasta que pienses como ellos. Pero si no piensas como ellos, eres el enemigo. Ya para el 71-72, que era cuando ya estaban con todo lo de los grandes milagros y haciendo giras por todas las ciudades y todo, claro, había mucha cosa por organizar y él quería estar al cargo de todo. Jim Jones quería estar a cargo de todo, porque claro, si se te escapa algo, mal, porque entonces si no lo controlas todo, luego se te puede ir al traste el business y el engaño. Necesitaba mucha energía, porque si no acababa cansado, y empezó a darle a la dronga.
¿Cómo no? Conseguía anfetaminas, entonces tomaba anfetaminas, luego por la noche para poder descansar tomaba calmantes y como mucho llegaba a dormir 3-4 horas cada noche. O sea, entre la falta de sueño y las drogas ya el tío empezó a freírsele un poquito el cerebro. Entonces ahí ya empezó a cambiar la manera de ser, ya no era tan, ¡ay, qué bonito todo! Todos nos queremos, todos somos hermanos. Ya empezó a ser más arisco, a tener menos paciencia, a tener un poco más de paranoia, a empezar a imaginarse cosas que no pasaban. Llegó un punto en que iba tan drogado el tío que los ojos los tenía muy rojos, se le notaba que estaba repercutido. Empezó a utilizar esas fantásticas gafas de sol y él lo que decía era: el Espíritu del Señor es tan poderoso en mí que si me miras directamente a los ojos te quedas fundido en el sitio. Además, literal. Eso es lo que decía, que por eso llevaba las gafas de sol, porque el Espíritu del Señor brillaba a través de sus ojos y claro, él lo hacía para proteger a sus parroquianos. Y luego empezó a tener más amantes, no solo Caroline Leighton, sino que además pues él empezó a tener una convicción de que todas las mujeres que le seguían en el People's Temple estaban enamoradas de él y que querían tener sexo con él. Y además él tenía sexo con mogollón de tías y además se consideraba mártir por ello, porque creía que eso era también su obligación, porque a través del sexo él fortalecía la lealtad de esas chicas, de esas mujeres con la iglesia. Y a un seguidor suyo le dijo, y cito palabras textuales: si os tengo que llevar al socialismo en la punta de mi cipote, os llevaré. Que os parecerá coña, pero es que lo dijo. Luego la paranoia fue a más y lo que a él más le molestaba era que la gente le abandonase. ¿Por qué? Pues porque ya tenía el traumita de pequeño de que él necesitaba atención, él necesitaba que alguien le hiciese caso y tenía ese trauma de que la gente lo abandonase. Entonces eso lo llevaba muy mal. Para que le demostrasen su lealtad, los miembros de la iglesia, les hacía firmar papeles a veces en blanco, para luego él escribir lo que le diese la gana, o incluso a veces les hacía firmar papeles donde confesaban haber cometido crímenes, haber intentado atentar contra el presidente, haber abusado de niños, etc. Para entonces tenerlos agarrados de que no se fuesen porque, tengo este papelito que me lo firmaste tú. Claro, si tú te negabas a firmar esos papeles, pues claro, era sospechoso de querer dejar la iglesia. ¿Y qué pasa? Que Jim tenía a sus más cercanos, que eran como sus guardias, sus espías, sus esbirros. Si él sospechaba que alguien quería dejar la iglesia, dejar el templo, lo que hacía era que le ponía pues, a uno de estos esbirros a que lo siguiese durante unas horas, o 24 horas, o lo que fuese. Si luego se confirmaba que esa persona realmente se estaba planteando irse del templo, lo que hacían era que lo secuestraban y le pegaban una somantapalos, una paliza, que pa' qué, hasta convencerlo de, no, tú te quedas aquí, tú no te vas del templo, tú no dejas de ser de los nuestros, porque si no vas a hablar mal de nosotros. Incluso se llegó a decir de que a gente que se planteaba irse de la iglesia, los drogaban. Los secuestraban, los drogaban y les estaban ahí comiendo el coco, haciendo como un lavado de cerebro para convencerlos de que se quedasen. Empezaron a haber rumores, porque ya había gente que había dejado el templo, había exmiembros que hablaban de las cosas que se hacían, se hablaba de abuso, se hablaba de abuso sexual, se hablaba de palizas, de drogas, etc. Claro, los medios se empezaron a interesar porque dijeron, hostia, que esto no es todo jauja y uy, qué guays somos, todos somos hermanos y vengo a hacer milagros. No, que aquí hay algo turbio detrás. Entonces empezaron a interesar. Y aparece un reportero, Marshall Kilduff, que se entrevistó, porque localizó a unos cuantos de estos exmiembros, que por cierto podéis ver entrevistas también en YouTube, porque también las hay, de estos exmiembros explicando pues todas las cosas que ocurrían allí. Los miembros lo definieron como una secta religiosa comunista dictatorial. Traca. Porque es que además Jim ya hacía tiempo que estaba mezclando
como os he dicho antes, churras con merinas, y entonces empezó con el tema de la iglesia, pero luego empezó con lo del socialismo, el socialismo, el socialismo, el socialismo, y que Estados Unidos, que eran todos unos cerdos capitalistas, bla, 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 y que el socialismo era lo mejor y más maravilloso. Jim Jones sabía que se estaba, que los exmiembros estaban hablando de él, que estaban rajando como no veas, y él lo que hacía era que cuando hacía los sermones y reunía a la gente en el templo para hablar, les repartía panfletos. En aquella época, como os he dicho, no había redes sociales, por lo tanto, o tenías el periódico o tenías pues lo que te mandaban, lo que te pasaban para leer, ¿no? O cosas panfletos, flyers, como le llaméis. Y en la iglesia repartía panfletos hablando de pues todas las mentiras que estaban diciendo de ellos, que los capitalistas iban a por ellos, que estaban haciendo campos de concentración para meter allí a los afroamericanos, como habían hecho anteriormente con los japoneses, que iban a esclavizarlos, que iban a matar a los simpatizantes de los negros. Bueno, empezó a meterles ahí, pues todas las paranoias por las drogas que tenían en la cabeza, las empezó a meter en los flyers, y claro, la gente, además, sabe mal decirlo, pero es que había mucha gente que era analfabeta, que lo seguían. Y había mucha gente que no tenía estudios, que no tenía, bueno, pues muy crédula. Entonces, pues sí, pues se empezaron, pues sí, se creían. Lo que decía Jim Jones, pues se lo creían. Y más cuando era una persona que, wow, ha hecho milagros. Y que, madre mía, es un ser superior. Y ya para aquel entonces, como veía que se estaba revolviendo demasiado todo, la mierda, y que se estaba hablando mucho de él, ya había empezado a buscar un terrenito por ahí por Sudamérica para pirarse, porque decía, esto se está poniendo chungo, me parece que me voy a tener que ir un poco más lejos de Estados Unidos porque aquí me van a poner las cosas difíciles para mi business.